Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. Hoy es el día domingo, 28 de junio 2020. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Este video no lo he planificado. No, me senté aquí sin ningún tipo de preparación y creo que lo que quiero decir es que sin una preparación para hacer este video específicamente, pero sí me he sentado aquí con mucha preparación para decir muchísimas cosas que yo puedo decir en cualquier momento, donde quiera que esté. Sin planificarlo. Sin planificar lo que voy a decir, pero sabiendo lo que, ya teniendo ahí adentro cosas importantes que decir. Entonces, eh, yo he hecho muchos videos hablando de cosas que yo he considerado importantes para compartir con la iglesia del Señor Jesucristo. Mis videos son para la iglesia, son para la edificación de la iglesia. Tal vez cualquier persona, aún personas que no son cristianas pueden bendecirse con mis videos, pero la realidad es de que personas que no son cristianas no van a entender muchas de las cosas que yo digo aquí, porque para entender lo que yo digo aquí es necesario que la persona tenga un conocimiento básico de la Biblia, de la palabra de Dios, y por supuesto que sean personas que han experimentado recibir al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvas y hayan experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Sin esa base, pues ninguna persona se va a interesar siquiera en escucharme. Entonces, lo más importante que yo digo en mis videos es acerca de la forma perfecta de ofrendar, porque lo que se me ha mostrado a mí es principalmente cómo ofrendar de manera perfecta. Entonces, algo que no cualquiera sabe. Es importante, tiene que ser importante. Tenemos que comprender que es importante. Por supuesto que es importante. Tenemos que comprender que es importante. Voy a quitar este alambre aquí, se me lo quita este alambre aquí antes de empezar el video, se mira feo. Entonces, es una extensión eléctrica que tenía ahí, que tengo yo aquí. Entonces, por supuesto que conocer la forma perfecta de ofrendar es importante. Es importante, muy importante, pero lo que pasa es que a mí no me creen. Nadie me ha creído que realmente la forma que yo digo que es la forma perfecta de ofrendar sea verdadera. Pero tampoco se toma a nadie la molestia de ir a ver a la Biblia a averiguar. Simplemente en la iglesia actualmente se está dejando llevar por la rutina. Las herencias teológicas, por la tradición. En mi iglesia ya todos saben cómo ofrendar, si llevan, pedimos aquí, pedimos el diezmo, de hace años que aprendimos a pedir el diezmo. Ya de ahí la persona, pues cuando tenemos necesidad de construir algo en el templo, o tenemos necesidad de comprar algo en el templo, para el templo, entonces pedimos una ofrenda especial, que es la ofrenda voluntaria. Bueno, así le llamo yo, así sé yo que se llama, pero no se le llama así. Normalmente solo dicen, pedimos una ofrenda. Queremos construir algo o queremos comprar algo para el templo, pedimos una ofrenda. Y en la ofrenda que se refieren es la ofrenda voluntaria, así se llama. Ofrenda voluntaria, ese es su nombre. La ofrenda, digo yo siempre, la ofrenda del canastito, porque digamos, cuando pasa el canastito en los cultos en las iglesias, echamos un sobre con nuestro diezmo y otros centavos más que la ofrenda voluntaria. Unos centavos más que ya uno lo da con la intención de que le sirva para otra cosa. El diezmo, pues, tal vez tendrá un uso específico y entonces da unos centavos más. Y la gente nunca da lo mismo. Nunca sabe cuánto dar. Porque el diezmo lo entiende, ¿no? El diezmo es una décima parte. Es la décima parte de lo que recibimos. Entonces, eso lo entendemos, el diezmo, la décima parte de lo que recibo. A veces la gente no lo da de lo que recibe, sino lo da de solo su salario nada más. Y cualquier otra cosa que reciba no va a dar el diezmo. Esta es mi otra gata, se llama Griselda, Gris le digo yo.
Anoche tuvo gatitos, está muy sentimental, muy emocional. Ahorita por eso me está buscando, porque ella casi no me busca como la otra gata. Entonces les explico esto porque aquí va a estar, y si la bajo, entonces vamos a volver a subir. Entonces, miren pues, entonces ya se me olvidó hasta lo que le estaba diciendo, pero, no me acuerdo lo que le estaba diciendo. Porque a mí las cosas se me van así rápido se me van. La forma perfecta de ofrendar o sea, la gente prefiere no creerme. O sea, le estaba diciendo que lo que se hace en las iglesias actualmente es algo que se viene haciendo por rutina, por tradición. Aquí pedimos el diezmo y la gente de ofrenda voluntaria, esos centavos extra que se ponen en el canastito de las ofrendas, pues la gente decide cuánto va a dar. Porque dice en 2 Corintios 9:7, ¿cómo es que dice? 2 Corintios 9:7, usan este pasaje para decir que uno puede dar lo que no quiera dar. Lo voy a buscar. Usan este pasaje para decir que uno puede dar de ofrenda lo que uno quiera. Entonces, ay Dios. Entonces, usan este pasaje para, perdón por la gata, pero es que ahorita si la bajo todos vamos a volver a subir, entonces tenía que haber cerrado la puerta. Y con este aparato no se puede poner pausa. Vamos a 2 Corintios, capítulo 9. Fíjense pues. Capítulo 9, versículo 7 dice lo siguiente. Dice, cada uno usan este pasaje para referirse a las ofrendas. Y con respecto a la ofrenda voluntaria, no están dispuestos a pedir un diezmo extra. Además del diezmo que normalmente damos, tendríamos que pedir un diezmo por la ofrenda voluntaria. Pero, en base a este pasaje de 2 Corintios 9:7, tienen la idea de que la persona con la ofrenda voluntaria puede dar lo que se le dé la gana, lo que se le antoje. Porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, o sea, por necesidad sino por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usan este pasaje para decir que uno de ofrenda voluntaria, esos centavos extras que sean después del diezmo, uno puede dar lo que uno quiera. No, eso no es así. Lo he dicho en otros videos, eso no es así. No es así. Y no pueden usar este pasaje de 2 Corintios 9:7 para decirle a uno que puede dar lo que uno quiera de ofrenda voluntaria. Porque aquí en el versículo específicamente, 2 Corintios 9:7 está hablando de dar ayuda a las personas necesitadas. Incluso solo dos versículos después menciona dar al pobre, aquí en este mismo pasaje. Porque en el capítulo 8 y 9 en su totalidad de 2 Corintios capítulos 8 y 9 está hablando de una colecta que el apóstol Pablo está haciendo para llevar a la gente hambrienta en Jerusalén. No es una ofrenda que sea a Dios, sino es una colecta que se está haciendo para juntar dinero, para comprar comida y darle comida a la gente que tiene hambre, porque en Jerusalén había hambruna, una terrible recesión económica. Y había hambre, mucha hambre. No son ofrendas que se dan a Dios, sino que es ayuda al prójimo. Porque en la Biblia se nos demanda las dos cosas. Ofrendar a Dios y dar al necesitado. Son dos cosas diferentes. Las ofrendas a Dios y la AP, como digo yo, la AP, ayuda al prójimo. AP quiere decir ayuda al prójimo. Entonces, de eso habla que los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios y cuando dice el versículo 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, o sea, por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 versículos después menciona a los pobres, para que ustedes miren que realmente aquí está hablando de darle al pobre, no a Dios. Dios no es alguien a que tengamos que alimentar. Él es alguien a que tenemos que honrar por su grandeza y por su gran poder. Tenemos que presentarle honra. Honra es reconocimiento. Te reconozco como Dios creador del universo y todopoderoso, único Dios del cielo y de la tierra. Esas son las ofrendas. Cuando damos ofrendas decimos eso. Te reconocemos, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Pastor y nuestro Señor y Maestro. Y eso es lo que estamos diciendo. Lo estamos reconociendo dándole honra.
para que Él pueda mostrar su poder en nosotros. Si no reconocemos, no le damos honra, no puede mostrar su poder en nosotros. Y mostrando su poder en nosotros es que nos trae grandes bendiciones. Fíjense pues, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. ¿Se dan cuenta? Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Entonces, en el versículo 9, en el versículo 7 es donde dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero en el 9 dice, repartió, dio a los pobres. Todo el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios está hablando de dar al pobre, al hambriento, al necesitado. No está hablando de ofrendas aquí. Se nos enseña a enseñar el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos enseña cómo ofrendar. Entonces en el Nuevo Testamento ya no hay nada. Nada acerca de las ofrendas, porque todo está en el Antiguo Testamento. Entonces no pueden usar este pasaje de 2 Corintios 9:7 para decir que como ofrenda voluntaria uno tiene que dar lo que uno quiera. Eso no es así. No es así. Cuando uno va a ayudar a personas necesitadas, uno sí puede dar lo que uno quiera. Lo que uno pueda. Humanamente pueda, lo que humanamente quiera. Sabiendo que lo que dice un versículo antes del que ya les leí. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, llama a sembrar al darle a algo necesitado. Cuando estoy dando algo necesitado, estoy haciendo una siembra. Y siempre que uno siembra algo, tiene que esperar una cosecha. Por eso llama aquí a lo que uno recibe después de dar esta ayuda al necesitado, lo que se recibe después de dar esta ayuda se llama cosecha. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo vamos a traducir a lo que realmente quiere decir aquí. Sembrar es dar ayuda al prójimo. Y cosechar es recibir bendiciones de Dios como multiplicación de lo que se dio al prójimo, al necesitado. Entonces lo vamos a poner así, el versículo 9 de 2 Corintios 9:6 lo vamos a poner así. El que da al prójimo necesitado escasamente, también recibirá la multiplicación de lo que dio escasamente. Pero el que da al prójimo necesitado generosamente, también recibirá generosamente lo que le dio a la persona necesitada. Así es como se tiene que leer este versículo. Se lo voy a repetir. El que da escasamente a la persona necesitada, también cosechará escasamente. O sea, también recibirá escasamente la multiplicación de lo que dio. Pero el que da generosamente a la persona necesitada va a recibir la multiplicación de lo que dio también generosamente. Así se tiene que explicar, así exactamente se tiene que explicar este versículo. En todo el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios está hablando de hacer una colecta para dar a las personas necesitadas que están en Jerusalén pasando hambre. Hermanos, van a llevar dinero a la iglesia, no a toda la gente, sino a la iglesia, porque primero estamos obligados a ayudar primero a nuestros hermanos. O sea, pasa una ancianita de 85 años tocándome a la puerta de la casa y no es cristiana. Mire, le pido por la Virgencita de Guadalupe, por favor, que me ayude. No tengo para comer. No es mi hermana. O podría ser que sí, porque muchos católicos sí son cristianos. Muchos no lo son. Eso solo por poner un ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar, por supuesto.
Por supuesto que le voy a dar. Pero de verdad que sí, la Biblia sí aconseja que le demos primero al hermano cristiano, porque son nuestros hermanos. O sea, primero voy a ayudar a mi hermano, hablando de los hermanos físicos, naturales. Si mi hermano tiene necesidad y al mismo tiempo él me da por teléfono, mira que tengo una necesidad, necesito dinero, y al mismo tiempo me tocan la puerta y hay una persona no cristiana o que una persona que ni conozco yo y me viene a pedir ayuda, ¿a quién le voy a ayudar yo primero? Primero a mi hermano. Si solo puedo ayudar a una de las dos personas, primero a mi hermano. Eso es así, entonces primero tenemos que ayudar a los hermanos. Entonces aquí lo que estaba haciendo, mire, fíjate que es importante lo que estoy diciendo porque así vamos a entender algunos de los errores que estamos cometiendo al ofrendar. Porque eso está muy aceptado. De que uno puede dar lo que uno quiera. No, son diezmos. Todas las ofrendas son diezmos. La ofrenda voluntaria es un diezmo también. Usted entrega su diezmo. Que se nos ha enseñado en las iglesias evangélicas que es el diezmo de Génesis 14, que la única bendición que ese diezmo da es protección. Ya lo he explicado en otros videos. Ahí está, cualquiera lo puede ver. No los videos, cualquiera puede ver lo que está en la Biblia. ¿Cómo se explica esto? En Génesis 14, ahí lo explica, porque yo digo que este diezmo solo da como bendición, protección, porque es lo que explica Génesis 14 cuando uno lo estudia. A la par del Espíritu Santo, Él le da la guianza a uno para poder comprenderlo. Ese diezmo solo da protección. Entonces, la ofrenda voluntaria tiene que ser un diezmo también. Y como dije en otro video que se llama La forma mínima de ofrendar para prosperar, la combinación de estos dos diezmos ya nos hace entrar en la zona saludable para ofrendar, en el terreno saludable para ofrendar. Cuando damos dos diezmos ya, uno de Génesis 14 que da protección, ese le llamo yo el diezmo de Abraham, y damos un diezmo por la ofrenda voluntaria y entramos al terreno de lo saludable. Ofrendar menos que eso no es saludable. La persona que ofrenda menos que eso es una persona enferma, que no va a crecer en lo espiritual. Así pasa 70 años y después de 50 años yendo a la iglesia fielmente. No va a crecer en lo espiritual porque no se crece cuando no se obedece la palabra. Cuando no se obedece la palabra, especialmente en algo tan importante como las ofrendas, pues las ofrendas son tan trascendentales. El ofrendar bien, ofrendar mal, no cambia a uno. Ofrendo mejor yo, ofrendo bien, eso me cambia, me transforma. Ofrendo mal, eso me cambia, me transforma para abajo, para degenerarme. Me trae para abajo, o me mantiene abajo en lo espiritual. Aprender a ofrendar mejor me va subiendo en lo espiritual, voy creciendo en lo espiritual. Porque no se crece en lo espiritual cuando no hay obediencia a la palabra, cuando no se ejecuta la palabra de Dios. Cuando no se practica la palabra de Dios, no hay crecimiento. Usted puede engañarse a sí mismo y decir, yo voy a la iglesia, si yo voy a la iglesia todos los domingos. Doy mi diezmo, doy ofrenda también, cuando piden para construcción en la iglesia, cuando construyen el segundo nivel en la iglesia yo puse un montón de dinero, sí, pero todo lo que se ha robado, y todo lo que se ha robado. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. Ahí no dice... En mi Biblia dice solo traer vuestros diezmos al alfolí, pero se refiere a todas las ofrendas, porque todas las ofrendas son diezmos. Es como si dijeran diezmos y ofrendas. Trae todos vuestros diezmos y todas vuestras ofrendas al alfolí. Y hay alimento en mi casa, hay alimento en mi casa que dice dar ayuda al necesitado, cristiano, al hermano, darle comer al hermano. Hay alimento en mi casa, porque la casa somos nosotros, los cuerpos. Y los cristianos es la casa de Dios. El cuerpo, la iglesia, la congregación es el cuerpo de Dios, es la casa de Dios. Entonces, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, hay alimento en mi casa, darle ayuda al prójimo. Y probadme ahora en esto, se nos abrirá las ventanas de los cielos. Dice ventanas en plural porque las diferentes ofrendas generan diferentes bendiciones. Dios abre una ventana, recibe un tipo de bendición, abre otra ventana, recibe otro 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 tipo de bendición. Entonces, son 5 diezmos, son 5 ventanas, y cada una va a derramar una bendición diferente, para diferentes áreas de nuestra vida.
Nuestra área espiritual, nuestra área material, nuestra área financiera, nuestra área familiar, nuestra área conyugal, nuestra área, digamos, empresarial, nuestra área intelectual. Entonces, por eso dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estamos hablando, por supuesto que ya la mayoría saben, estoy hablando de Malaquías. Malaquías 8 al 3, capítulo 3, del 8 al 11. El 11 dice, y reprenderé por vosotros al devorador, o sea que esto ofrenda protección, porque entre las formas perfectas de ofrendar, entre las 5 ofrendas que hay que dar, hay una que da protección, que es el diezmo más importante, el de Génesis 14, el diezmo que practicaba Abraham. Entonces, fíjense los errores que hay en la iglesia entonces, porque por eso empezamos a hablar de 2 Corintios 9, 7. A cada uno dé como propuso en su corazón. ¿De dónde sacaron eso? Error. 2 Corintios 9, 7 no quiere decir que no puede darle ofrenda a lo que uno quiera. O sea, aquí está hablando de darle a necesitado. A necesitado sí le puede dar uno lo que uno quiera, sabiendo que si doy poco, recibo poco, como recompensa, como multiplicación de lo que di. Eso tengo que saberlo yo. Voy a dar poco porque no puedo más. Bueno, yo sé que voy a recibir poco, pero voy a dar poco porque no puedo más. Pero cuando reciba el producto de lo que estoy recibiendo, cuando reciba el producto de lo que estoy dando, entonces yo voy a tener más, entonces voy a tratar yo de dar más, porque sé que se multiplica. Así es. Yo lo tengo documentado. Hasta es el plazo de cuando viene una multiplicación, o sea, las 5 semanas. Hoy domingo, 11 menos 20, doy un quetzal. Yo eso lo he experimentado. Esto fue un experimento científico. Un experimento científico es cuando uno hace, bajo las mismas circunstancias, uno hace algo, en este caso uno da algo, bajo las mismas circunstancias, y el hecho se reproduce una y otra vez. Este hecho yo lo reproduje varias veces. Entonces, a las 5 semanas exactas se da la cosecha. Y yo muchas veces recibí al 100 por 1. 100 por 1 es un rango de multiplicación recurrente en la Biblia. Se menciona varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una ley que no se puede cambiar por mucho que a usted le guste o no le guste. Eso no va a cambiar como la ley de la gravedad. Son leyes, no va a cambiar esto. Entonces, estas son leyes de Dios que Él estableció en el universo. Entonces, aquí un zancudo por ahí. Entonces, miren pues, son leyes. No se discuten. Se tienen que aprender, se tienen que conocer para vivir conforme a ellas. Aquí no vamos a poner a discutir de la ley de la gravedad. No, es que a mí no me parece bien que la ley de gravedad, que digan que la ley de la gravedad existe, porque me parece que están equivocados. Va a tirarse de un 10º piso de un edificio, vamos a ver qué pasa. O sea, si no cree en la ley de la gravedad y no le gusta, usted es ateo con respecto a la ley de la gravedad, pues póngalo en práctica. Aviéntese de un edificio de 10 pisos, vamos a ver si no termina creyendo en la ley de la gravedad. Por lo menos unos par de segundos va a creer en la ley de la gravedad. Porque se tira al 10º piso de un edificio hasta cuando ya toca el piso. Ese transcurso de tiempo va a creer en la gravedad, porque más tiempo va a creer en la gravedad y ya no va a tener. La ley de Dios, la palabra de Dios son leyes. No cambia, aquí no nos podemos a discutir. Usted no crea en lo que le estoy diciendo. No hay multiplicación de la ley del prójimo. Lo vas a ver cuando lo haga. Vaya, apunte la fecha, la hora en que dio algo. Vamos a ver qué pasa en 5 semanas. Se puede no recibir, porque muchas cosechas yo no recibía porque yo no sabía por qué. Me di cuenta que cuando yo debía de ofrendas, no recibía las cosechas. Cuando yo tenía ofrendas pendientes de entregar, tenía mis ofrendas, pero las tenía aquí guardadas en la casa, no recibía nada. O cuando me regalaban una cosa material y no la ofrendaba, tampoco sucedía nada. Entonces, uno tiene que tener cosas pendientes de ofrendar, como una camisa que me regaló para mi cumpleaños, la guardé, nunca la ofrendé. No debe tener uno cosas pendientes de ofrendar, no debe tener ofrendas pendientes de entregar y no debe deber de ofrendas. De todo lo que usted recibe tiene que pagar todas sus ofrendas que usted acostumbra a dar. Por lo menos estos 2 diezmos que yo le estoy hablando, usted tiene que darlos de todo lo que recibe.
Se dan cuenta que no, estoy va de hablar y hablar cosas que son importantes y que no tengo, no tenía ninguna preparación para hacer este video, pero son cosas que voy a hacer por experiencia. Yo he vivido esto. Yo sé de lo que estoy hablando. No estoy hablando de la Biblia, sino estoy hablando de la Biblia puesta en práctica. Estoy hablando de la Biblia puesta en obra. Con todo lo que le estoy diciendo, le estoy abreviando y conjugando un montón de versículos. Un montón, una línea de versículos, una tira de versículos, puestos en el orden de vida, puestos en el orden justo. Lo que yo le estoy dando a ustedes es un panorama completo de un rompecabezas de 500 piezas, y cada pieza es un versículo de la Biblia. Y le estoy mostrando el panorama completo de un rompecabezas que tiene 500 piezas. Estoy dejando que usted mire todo como es de una vez, sin armar el rompecabezas. Yo le estoy mostrando el rompecabezas ya formado, ya completado. Entonces, ¿cuál es la forma perfecta de ofrendar? Son 5 ofrendas las que tenemos que practicar. Realmente las ofrendas principales. Hay otras ofrendas por ahí que también hay que darlas, o que se pueden dar, otras que digamos son opcionales, digamos. Por ejemplo, digamos, de las 5 ofrendas que son obligatorias, necesarias obligatorias, pues si queremos prosperar. Obligatorias si queremos ciertas bendiciones. Porque hay ciertas cosas que queremos, que si no practicamos ciertas ofrendas, nunca las vamos a obtener. Por eso son obligatorias. O sea, son necesarias, son indispensables para lograr las cosas que queremos o las cosas que necesitamos. Son 5 ofrendas. Y cada una es un diezmo. Están en Deuteronomio 12. Déjenme ver si se las puedo leer ahorita, porque yo siempre hablo de esto y nunca les he dado nunca les he dado los pasajes, pero es difícil de entender también. Porque estos son temas difíciles. En Deuteronomio 12, donde habla del santuario único, Deuteronomio 12 habla del santuario único. En el versículo 6 dice: en el santuario único vas a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Diezmos, la ofrenda elevada, que es la ofrenda del pastor, vuestros votos, la ofrenda del voto, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias. Esas son las 5 ofrendas. Pero aquí también está mezclado con estas 5 ofrendas, están mezclados con lo que son holocaustos y ofrendas por el pecado, ofrendas por sacrificios por el pecado. Se va a repetir, Deuteronomios 12, 6. Esta primera vez que le estoy citando yo, le estoy leyendo los pasajes donde yo baso, que realmente son 5 diezmos, 5 ofrendas. Porque es difícil de entender, especialmente porque estas 5 ofrendas aquí están mezcladas con las ofrendas por holocaustos, por sacrificios por pecado, o expiación de pecados, ofrendas por el pecado. Y ahí llevaréis, se refiere al santuario único, porque todos hay un santuario único, un solo lugar donde podemos presentar ofrendas, que es la iglesia donde Dios nos plantó, la iglesia donde Dios nos puso, en nuestro santuario único. Ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda diezmos, ofrenda elevada, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y vuestras primicias. Esas son las 5 ofrendas que tenemos que practicar. Pero digamos, lo que menciona aquí primero: ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios. Eso ya no, porque son ofrendas porque sí, Jesucristo tomó su lugar. Entonces, el Señor Jesucristo es la ofrenda por el pecado, es la ofrenda por expiación de pecados, es la ofrenda ofrenda por el pecado, la ofrenda por expiación de pecados, el holocausto por perdón de pecados, es el Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz tomó el lugar de estos sacrificios. Entonces, fíjense pues cómo ya en el versículo 17 de Josué, de Deuteronomio 12, en el versículo 17, a diferencia del versículo 6, en el 17 ya menciona solo las 5 ofrendas que yo les digo que son las obligatorias. Esto lo podemos confirmar también en Números 8 y en otros muchos lugares, porque se habla mucho de estos diezmos, principalmente en la ley de Moisés, en los 5 libros de Moisés. Fíjense cómo el versículo 17 de Deuteronomio 12 habla ya solo de estas 5 ofrendas. Ya
poniéndolas aparte de lo que es las ofrendas por el pecado, las ofrendas o los sacrificios por el pecado, las ofrendas por expiación de pecados. Versículo 17. Y comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Eso de comerás en tus poblaciones se refiere a cuando no podían llegar al lugar santuario único para presentar sus sacrificios y sus ofrendas, entonces podían, bajo ciertas circunstancias, comerlo en sus, no, tenían que ir a comprar, digamos, sus ofrendas que traían en especie tenían que venderlas y con el dinero viajar hasta donde estaba el santuario único y allá comprar nuevos animales para no cargar con todo eso y allá comprar nuevos animales con el dinero que obtuvimos de la venta de nuestros animales. Pues, y comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni comerás en tus poblaciones. Había que ir al santuario único para comer. Aquí menciona las 5 ofrendas que les digo. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de Génesis 14, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas. La ofrenda elevada, la ofrenda del pastor. Las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad es, en primer lugar, la ofrenda de diezmo, Génesis 14, el diezmo que practicaba Abraham, que da protección. La segunda ofrenda es, digamos, la ofrenda voluntaria, está la ofrenda de primicias, la ofrenda, los votos, la ofrenda de voto, cualquier voto que se haga. Y hay un voto específico que se hace por un diezmo más, por prosperidad. Y lo que son las ofrendas, la ofrenda del pastor, que aquí se menciona la ofrenda elevada. Si estudiamos lo que es la ofrenda elevada, es una porción especial que se apartaba para el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote ahora es el pastor, es nuestro pastor, él nos ministra. Entonces a él tenemos que dar una porción especial que también es un diezmo. Entonces está la ofrenda del pastor. Porque nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote en este momento es, por supuesto, el Señor Jesucristo, pero el que es pastor, nuestro pastor de la iglesia es su representante aquí en la tierra. Por eso es que le entregamos a él nuestras ofrendas. Porque las ofrendas que entregamos a la iglesia es el pastor las administra. Entonces es como si se las entregáramos a él. De hecho, se las entregamos a él, al pastor, porque él las va a administrar. Él tiene la autoridad de Dios para administrar esas ofrendas. Entonces aquí miramos el versículo 17 de Deuteronomio 12, cómo estas 5 ofrendas ya están por aparte. Ya no se menciona aquí sacrificios por el pecado. Con el versículo 6. Aquí en el mismo Deuteronomio 12, este capítulo de Deuteronomio 12, se hace la distinción entre los dos grupos de ofrendas. En el versículo 6 nos menciona holocaustos, sacrificios y los diezmos, la ofrenda elevada, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias. Está todo revuelto ahí, con las ofrendas que ya están con los sacrificios por el pecado y ofrendas por expiación del pecado, que ya están en desuso. Esas ofrendas están en desuso porque Jesús Jesucristo ya las cumplió. Él entregó su cuerpo, su sangre, por expiarnos de pecados y por perdón de pecados. Entonces ya en el versículo 17 nos muestra estas 5 ofrendas que hay que practicar actualmente solas, ya no con relación a ningún sacrificio por pecado, ningún sacrificio de animales por expiación de pecados, ni por perdón por ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, eso ya no. Pero nos muestra estas 5 ofrendas por aparte para que miremos que siguen vigentes, porque estas son ofrendas de paz. ¿Qué son las ofrendas de paz? Las ofrendas de paz son ofrendas que se les enseñaron al pueblo de Israel para que las practicaran cuando no habían pecado. O sea, estas siguen vigentes porque son ofrendas que se practican cuando uno no está pecando. Son ofrendas que se practican para bendición, para traernos bendición a nuestras vidas. Porque estas ofrendas son leyes naturales que si se practican, crean un efecto en nuestra vida. Y si no se practican, traen un efecto negativo, una falta, una deficiencia. Crean necesidad, crean pobreza, porque hay una deficiencia en nuestro surtimiento de bendiciones. Por eso esas ofrendas siguen vigentes porque nos surten de bendiciones.
Por eso hay tanta pobreza, tanta miseria, tanta deficiencia, tanta necesidad, aún en el pueblo de Dios, porque aún el pueblo de Dios ignora cómo se ofrenda perfectamente. Aún el pueblo de Dios ignora cómo se ofrenda perfectamente. Es lo que lo estoy enseñando ahorita, porque esta enseñanza no está vigente en la iglesia actualmente. La gente no sabe cómo ofrendar. Y yo les voy a decir cómo se ofrenda actualmente. Si se enseña el diezmo de Génesis 14, la protección. Se enseña que este ofrenda trae grandes bendiciones. Dicen, traigan sus diezmos a la iglesia y Dios abrirá las ventanas de los cielos. No, eso de Malaquías 3:10 funciona por la totalidad de las ofrendas. Pero agarran solo el diezmo de Génesis 14 y dicen, traiga su diezmo. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos, lo va a prosperar a usted de una forma muy grande. Va a abrir las ventanas de los cielos, va a traer sobre su vida bendición hasta que sobreabunde. Hablando solo del diezmo de Génesis 14. El diezmo de Génesis 14 es solo la protección. Lo explica el mismo capítulo 14 de Génesis, donde se habla de este diezmo, Génesis 14, entonces ese es el diezmo que dio Abraham, ahí se explica. ¿Por qué digo que esta ofrenda solo da protección? Porque solo da protección es lo que explica ahí mismo, en el capítulo 14 de Génesis. Entonces, actualmente se ofrenda así. En los mejores casos, dan este diezmo de Génesis 14. Dan unos centavos más como ofrenda voluntaria, y esa ofrenda voluntaria se complementa cuando piden cantidades más grandes de dinero para construir. Hermanos, vamos a quitar este techo que tenemos de lámina de metal y vamos a poner un techo de terraza. Por favor, necesitamos que colaboren. Ya le piden a usted una cantidad más grande de dinero. Entonces esta ofrenda para construcción viene a complementar la ofrenda voluntaria, que no usted nunca dio un diezmo por ofrenda voluntaria, usted dio unos centavos, junto con su diezmo de Génesis 14, el diezmo que acostumbramos dar en las iglesias evangélicas, usted da unos centavos más, poco, da poco. Dios en su misericordia hace que el pastor se le ocurra construir algo para pedir más ofrendas. Entonces él complementa la ofrenda voluntaria porque aquí sí piden más dinero. Cuando quieren construir sí ya piden bastante más dinero. Entonces eso complementa la ofrenda voluntaria. Porque Dios quiere bendecirlo, quiere que complemente su ofrenda voluntaria porque es un diezmo también. No es la forma correcta, porque de primas a primeras uno de todo lo que recibe tiene que dejar su diezmo en Génesis 14 y su diezmo de la ofrenda voluntaria y entregarlo de una vez. Y de esa forma el pastor ya ni siquiera tiene que pedir para construcción porque siempre va a tener más recursos ahí. Y si usted da la ofrenda de voluntaria como un diezmo de todo lo que recibe, cuando el pastor pide para construcción ya usted ya no da más. Usted quiere dar, si no, no da porque usted está ofrendando bien. Usted está ofrendando bien, por lo menos ya entró dentro del terreno de lo saludable, como yo he dicho otras veces. Entonces, así es como se ofrenda. Porque en mi iglesia, digamos, yo voy a la iglesia Fatimé Cristiana de Guatemala, así es como se ofrenda, que es en todas las iglesias. Entonces, piden el diezmo completo, hermano, por favor traigan su diezmo, de su salario dicen, pero números 18-29 dice que de todo lo que recibimos tenemos que dar todas nuestras ofrendas, de todo lo que recibimos tenemos que dar todas nuestras ofrendas. De todos vuestros dones daréis todas vuestras ofrendas. De vuestros dones, vuestros regalos. Dios considera un regalo todo lo que nos da. Aún sea el salario de mi trabajo, para Dios es un regalo de Él. Porque Él nos dio la vida y el trabajo también. La oportunidad cada día cumplidamente a nuestro trabajo. Es una bendición. Entonces, todo lo que recibimos viene de Dios. Si algo viene en mis manos, un quetzal que sea, vino porque Dios lo permitió. Entonces, todo lo que recibimos es un regalo de Dios. De todo, dice, número 18-29, de todos vuestros regalos daréis todas vuestras ofrendas. Entonces las ofrendas sean de todo lo que se recibe, no solo el salario. Pero así lo dicen actualmente. Hermanos, acuérdense que usted recibe su salario, su cheque del mes, usted trae su diezmo. De ahí, ofrenda voluntaria, pues, también esperamos que usted siga dando sus ofrendas. No le dicen cuánto aún, lo dejan a su criterio. En base a lo que el versículo que les leí de 2 Corintios 9:7, que dice cada uno dé como por gusto en su corazón, pero ahí no se refiere a ofrendas. Yo lo expliqué. No pueden seguir usando ese versículo para decir que uno pueda ofrendar lo que uno quiera. Porque
cuando se nos enseña a ofrendar en el Antiguo Testamento, se nos enseña que todas las ofrendas son diezmos. Eso lo puede entender uno porque cuando lee todo el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Moisés, porque se habla de diezmos y de diezmos y de diezmos y de diezmos. Queda claro que el estándar de las ofrendas son los diezmos. Llega un momento que uno comprende, entendí. Después de haber leído tanto el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, es que las ofrendas tienen que ser un diezmo cada uno. Porque ese es el estándar que se nos muestra repetidamente en el Antiguo Testamento. Es el estándar. Ese es el estándar de las ofrendas. Ahí está. Hay cosas que en la Biblia son difíciles de comprender, pero llega un momento que uno lo comprende. No, definitivamente, las ofrendas son diezmos. Eso es indiscutible. Ya cuando uno lo entiende, ves como no me di cuenta antes. Se queda claro que las ofrendas son diezmos. Pero hay que leer mucho la Biblia. Es que la iglesia no lee la Biblia. Porque es más cómodo decir, bueno, uno se dice a sí mismo, no, si yo estoy bien con Dios, y yo no peco, yo vivo tranquilo, vivo rectamente. Y los domingos voy a la iglesia, y tengo mi diezmo, tengo mi ofrenda voluntaria, como me han enseñado a mí que yo puedo dar lo que yo quiera. Estoy bien. Si yo no adultero, no miento, no robo, yo soy una persona íntegra. Yo estoy bien, se dice uno a uno mismo, pero no se da cuenta uno el montón de versículos de la Biblia que no está poniendo en práctica. Y ni siquiera los conoce porque no le dedica uno el tiempo suficiente a la lectura de la Biblia. Uno tendría que tener el hábito de leer la Biblia todos los días. La relación con Dios es eso. Tener una relación personal con Dios activa y saludable es eso. Tener un tiempo cada día para orar, estar a solas con Dios, hablar con Él y también para leer la Biblia, porque cuando leo la Biblia Dios me habla a mí. Cuando oro yo le hablo a Él. Entonces tenemos una conversación diaria, una comunicación diaria con Dios. Saludable. No es saludable no orar todos los días. No es saludable no leer la Biblia todos los días. No es saludable no ofrendar correctamente. En conclusión, la iglesia actual de Jesucristo no es saludable. Es una iglesia enferma. Esa es la verdad. Nos guste o no nos guste. Y cuanto más la gente que activa en la iglesia, el pastor mismo se dirá, bueno, pues yo soy pastor, ¿qué más puedo hacer yo por el Señor? Si ya soy pastor, ya le entregué mi vida completa, estoy sirviendo de tiempo completo a Dios, yo soy pastor, ¿qué más puedo hacer para agradar a Dios? Estudie la Biblia, pastor, señor pastor, dedíquele más tiempo a la lectura de la Biblia y menos tiempo a la administración de la iglesia. Porque ¿qué iglesia, digamos, qué es lo que más la iglesia necesita? ¿Un buen administrador o una mejor enseñanza? Por eso, en el primer siglo, cuando la iglesia se iniciaba, llegó un momento que los apóstoles del Señor Jesucristo se dieron cuenta que no estaban dedicando el tiempo suficiente a la enseñanza, que estaban muy metidos en la administración de la iglesia, sirviendo mesas estaban, porque ahí estaban todos juntos, comiendo juntos. Estaban muy metidos en la administración de la iglesia y estaban descuidando la enseñanza. Eso es lo que está pasando ahora en la iglesia. Los pastores también, yo antes creía ingenuamente que el trabajo del pastor era estar metido en la Biblia constantemente para dar una enseñanza exacta de su palabra. Así pensaba yo. Cuando ya estaba yo grandecito, qué ingenuo que era, de verdad. Yo sí pensaba que los pastores se tomaban en serio el estudio de la Biblia. No, están muy metidos en la administración de la iglesia. Es que tengo que ver el culto del miércoles, el culto de oración. Pues tengo que preparar hacer un mensaje, preparar un mensaje así rapidito y tengo que ver quién me llega a tocar la guitarra para que cantemos. Tengo que hablar con el hermano para que prepare unos himnos ahí para que cantemos y tengo que ver que llamarlos a todos para recordarles que tienen que llegar y tengo que ir a abrir la iglesia, quiero hacer la limpieza al templo. Entonces
están metidos en todo eso. Te preparan su bosquejo rápido ahí y va a hablar cualquier cosa el domingo en la escuela dominical. Y no es aquello que la enseñanza sea lo principal. Entonces, en el primer siglo, los apóstoles del Señor Jesucristo se dieron cuenta de eso. No, hermano, no es justo, dijeron ellos, estoy parafraseando, que nosotros estemos sirviendo mesas y descuidando la enseñanza. Fue ahí cuando decidieron votar o elegir a 7 diáconos que se dedicaran a la administración de la iglesia, que se dedicaran a la administración. En este caso era cuestión de servir comida, porque había mucha gente congregada ahí mismo viviendo juntos, estaban viviendo juntos todos. Eligieron 7 diáconos para que ellos se encargaran de la administración y ellos iban a consagrar, a concentrar en la enseñanza. Y uno dice, ¿cómo siendo los 12 apóstoles del primer siglo? Porque aquí estaban los 12 apóstoles del primer siglo, cuando empezó la iglesia, cuando recién el Señor se había ido y había descendido el Espíritu Santo sobre todos ellos. Ahí estaban los 12 apóstoles. El apóstol Matías había tomado el lugar de Judas, que se suicidó porque había traicionado al Señor. Pero aquí estaban los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, el 12º apóstol que tomó el lugar de Judas. Estaban los 12 apóstoles. Uno dice, pues si eran los apóstoles, ¿qué necesidad tenían de estudiar más? ¿Qué necesidad tenían de concentrarse para la enseñanza? Si ya sabían todo. No lo sabían todo. Ellos también tenían una etapa de crecimiento. Ellos tenían que pasar tiempo con Dios, recibiendo de Él. Como posteriormente surge el apóstol Pablo y él recibe. El apóstol Pablo recibe enseñanza del Señor. No fue que de primas a primeras apareció el apóstol Pablo ahí ya formado, ¿no? Este es un ciclo de aprendizaje. Ese es un largo camino, es un largo trayecto el aprendizaje. Entonces, es lo mismo que se tiene que suceder ahora. El pastor debe concentrarse en la enseñanza, que deje los libros de teología por un lado, porque los libros de teología, Dios mío, haz que tu pueblo entienda esto. Para lo he repetido cientos de veces, pero parece que nadie lo entiende. Los libros de teología no son la Biblia. ¿Cómo hago para que entiendan eso? Los libros de teología no son la Biblia. No son la Biblia, no son palabra inspirada por Dios. Hay que entender eso. Hay que entender eso por fin. No son palabra inspirada por Dios. Los libros de teología no son la Biblia. ¿Cómo hago para que entiendan eso? Libros de teología son los que leen los pastores actualmente, escritos por hombres que no son apóstoles. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento por profetas y el Nuevo Testamento por apóstoles. Los que escriben libros de teología no son apóstoles, no tienen autoridad para que sus escritos sean incluidos en la Biblia, porque ahorita prácticamente los libros de teología ya son parte de la Biblia en la mente de los que lo leen, porque leen algo en los libros de teología y cuando vienen a la Biblia ya no les hacen caso a la Biblia. Anteponen lo que han leído en los libros de teología a lo que la Biblia dice. Por eso hay que tantas contradicciones. Por eso es que tantas, digamos, sectas diferentes y denominaciones diferentes en lo que es la iglesia cristiana. Incluso la iglesia católica es más congruente, porque no andan haciendo cambios. Ellos creen lo que creen y no lo cambian. Eso está mal también porque tiene muchos errores. Los errores ahí son eternos porque nunca los van a cambiar. Pero en la iglesia evangélica pasa que cada iglesia, cada denominación o cada secta se aferra a lo que cree. Y lo que cree viene de otras fuentes. Viene de la tradición de mi iglesia, los teólogos y pastores que fundaron. Por ejemplo, yo crecí en la iglesia metodista. Igual puede ser la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia del Nazareno, la iglesia centroamericana. Cada iglesia se aferra a su tradición, porque cada denominación tuvo un inicio. Entonces, un grupo de personas formó la estructura teológica de cada iglesia. Y como eso lo heredamos,
creemos que nuestra obligación, nuestro trabajo es cuidarla, que no sea cambiada. Ya no nos importa qué dice la Biblia, nos importa qué dice nuestra tradición teológica. La estructura teológica que heredamos creemos que nuestro trabajo es cuidarla, mantenerla igual. No creemos que haya errores, nos importa saber si hay errores, porque la amamos, ya la ponemos como un ídolo al cual nos inclinamos y la adoramos y nos postramos ante ese ídolo que es nuestra tradición teológica. Ya no importa lo que la Biblia dice, ya no importa lo que la Biblia dice. Entonces, es lo que hay que cambiar. Cada pastor y cada persona seguidora de Jesucristo tiene que ir a la Biblia y examinar lo que cree con base a la Biblia, paso a paso, como quien está investigando un homicidio, como que está investigando quién mató a tal y tal persona, que se te da cuenta hasta los mínimos detalles. ¿No han visto esos programas tan interesantes en la televisión de documentales de cómo se han resuelto casos sin resolver, asesinatos? Esa es una pequeña huella que alguien dejó ahí, la mitad de una huella de un dedo. Averiguan quién fue el que mató a la persona. Nosotros tendríamos que ser detectives privados, criminalistas deberíamos ser, por decirlo así, en el estudio de la Biblia. Deberíamos de ser, para el estudio de la Biblia teníamos que ser casi iguales a un criminalista. Existe la carrera en la Universidad de Criminología. Enseñan a uno las técnicas para investigar los crímenes. Entonces, yo hago referencia a esto por los detallistas que son. Y entonces así tendríamos que examinar nosotros la Biblia, con ojos de abogado. Hay un pastor, el pastor Harold Caballeros, como es abogado, dice: a mí me ha servido mucho ser abogado porque así puedo entender mejor la Biblia. Porque la Biblia es un tratado de leyes, una compilación de las leyes de Dios que se aplican en todo el universo. Un abogado entiende mejor lo que son las leyes y la aplicación de ellas, la importancia de las leyes, la importancia de, digamos, vivir en un mundo legal, la importancia de la legalidad de las leyes. Entonces, o sea, la importancia que las leyes nos dan, la legalidad que las leyes nos da para vivir correctamente. Uno vive en legalidad, vive correctamente. Uno vive en ilegalidad, vive erróneamente, fracasando y con grandes deficiencias. Y por eso hay pobreza, enfermedad y miseria en el mundo por la ilegalidad en que la gente vive. Uno tiene que vivir en legalidad. Vivir en legalidad es vivir dentro del reino de Dios, cumpliendo las leyes del reino. Entonces, porque cualquiera que viole las leyes de su país vive en legalidad y está digamos, propenso o está, digamos, está preparado para ser castigado y ser privado de libertad, ser metido en la cárcel si está violando las leyes de un país. Si violamos las leyes del reino de Dios, vivimos prisioneros en una cárcel, en cualquier cárcel. La cárcel que puede tomar la forma de pobreza, la cárcel que puede tomar la forma de enfermedad, la cárcel que puede tomar la forma digamos, de adicciones y otro tipo de prisiones, como el homosexualismo. El ateísmo es una cárcel. Es una cárcel en que mucha gente no puede salir de ahí. Por vivir violando las leyes de Dios, rechazando las leyes de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de este video? El punto de este video es que comprendamos cómo la iglesia vive en error, lejos del conocimiento verdadero del mensaje de Dios. Estamos viviendo un evangelio diferente, estamos practicando y enseñando un evangelio diferente. Y no salimos de lo mismo porque nos concentramos en la estructura teológica que se nos enseñó en la iglesia donde vamos, o la estructura teológica que se nos enseñó desde pequeños. Y generalmente la gente se aferra a la estructura teológica de la iglesia donde asiste, donde asistió desde pequeño, o donde se convirtió. Personas de mucha edad que a los 50 años se convirtieron en cierta iglesia. Entonces ahí van y se aferran a esa estructura teológica. Nadie
se siente en la libertad, como se sintió en libertad Martín Lutero, que en el año 1517, el 31 de octubre, fue y clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 enmiendas. Él se sintió en la libertad de decir la verdad. No estoy comprometido yo con nadie, estoy comprometido con la verdad. Y me he dado cuenta, porque le he dedicado mucho tiempo al estudio de la Biblia, que aquí se están cometiendo errores, que hay que corregir inmediatamente. Y es lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Fui a estudiar la Biblia a profundidad, viendo cada detalle. Me doy cuenta que la iglesia de Jesucristo actualmente está viviendo en el fracaso porque está predicando y creyendo un evangelio diferente a la palabra de Dios como consecuencia de la reforma de 1517. Porque si bien Martín Lutero inició con la reforma de la iglesia, porque antes era un desastre, solo existía lo que era la iglesia católica, aferrada a su mala teología, desde que se hizo oficial la religión cristiana como religión del Imperio Romano. Y ahí vino la degradación de la iglesia cristiana, se mezcló con todos los ídolos paganos de los romanos, porque no se puede obligar al cristianismo, no se puede implantar como religión oficial de nadie, porque esto es algo que se tiene por convicción, Entonces, el cristianismo por convicción, porque si no, no funciona. El cristianismo, si se impone, se muere. Entonces, de ahí que vino la degradación de la iglesia cristiana, se convirtió en lo que es la iglesia católica, de la iglesia católica salió la reforma, pero la reforma no fue algo que regresó a las bases de la iglesia del primer siglo, sino que fue una nueva religión que se inventó, mejor que la anterior, mejor que la iglesia católica, porque con un mejor conocimiento de la Biblia, una sola escritura, una sola fe, la salvación es por fe, por nada más, mucho mejor. Pero no vemos una iglesia igual a la del primer siglo, donde se hacían grandes milagros y grandes proezas, como mismo Pablo hacía. Los apóstoles iniciales hacían grandes milagros, grandes proezas, hablaban una palabra poderosa, eran llenos del Espíritu Santo, pero eso no se mira ahora. Tal vez en algunas partes sí, algo se mira, especialmente en las iglesias más liberales, pentecostales o no pentecostales, pero por supuesto Dios también tiene muchos errores y muchas deficiencias, pero algo se ve. Pastores que hacen campañas de sanidad, pastores que ya hablan de una mejor manera de ofrendar y de principios bíblicos que producen prosperidad financiera. De eso se tiene poco conocimiento. Pero sí se habla algo ya de mejorar la forma de ofrendar, que eso, la forma de ofrendar y dar ayuda al prójimo son las bases para la base de la prosperidad bíblica. Las bases de la prosperidad legítimamente bíblica son las ofrendas a Dios y la ayuda al prójimo. Y algo se habla ya de eso. La mayoría de lo que se habla acerca de prosperidad financiera está mal. Lo sé yo que he estudiado el tema por 20 años. Yo sé perfectamente que se habla mal de prosperidad financiera. Eso lo sé yo perfectamente. Nadie lo sabe mejor que yo. Yo sé lo que se habla mal acerca de prosperidad financiera. Pero algo se empieza a hablar ya bien. Pero yo le estoy diciendo a ustedes la verdad y estoy ya el mensaje completo acerca de la doctrina completa acerca de las ofrendas, la ayuda al prójimo, que legítimamente son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, las ofrendas a Dios y la ayuda al prójimo. Yo le estoy dando el mensaje completo. Entonces, el estado de la iglesia es malo, hay que regresar a la Biblia, dejar los libros de teología por un lado, tirarlos a la basura y regresar a la Biblia, concentrarse en la enseñanza. Los pastores tienen que concentrarse en la enseñanza, mejorar la enseñanza, que la enseñanza
sea más bíblica, hay que meter de nuevo la Biblia a la iglesia. Y cada seguidor de Jesucristo tiene que hacer lo mismo, dedicarle tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.